Hola chicos, bienvenidos un día más en su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de una controversial película que se llama Ya no estoy aquí. La película nos cuenta cómo nuestro protagonista Ulises debe huir de su casa y debe dejar su ciudad natal, dejando atrás su vida entera, debe dejar a sus amigos, a su familia y sobre todo sus raíces, por culpa de un malentendido con los Zetas, que se nos cuenta son un grupo de delincuentes que se dedican al narcotráfico. En esta nueva etapa de su vida, Ulises tendrá que enfrentarse a los prejuicios de una sociedad que no le permite mostrarse tal y como él es, que critica su manera de hablar, su estilo y su pasión, su manera de vestir. El día de hoy hablaremos de esta auténtica y muy atrevida historia, pero lo llevaremos al punto de comparación con el prestigio lingüístico y con todos los prejuicios que se tienen con las lenguas, por ejemplo las lenguas indígenas. Veremos cómo en esta película tiene una sensación de lugar, cómo nos retracta algo que ya no está, algo que en algún momento se tuvo, pero ya no se tiene, el cómo dejamos de pertenecer a un lugar, nos exponemos a una sociedad llena de críticas y de prejuicios. Entonces cuéntenme, chica, ¿ustedes qué opinan de la película? Vemos cómo el protagonista deja todo y se va a un nuevo país sin saber cómo el idioma y aún así lo hace y todo para proteger a su familia. Y también allá busca la forma de comunicarse, o sea, no se queda estancado, busca salir adelante y es precisamente cuando conoce a alguien que le ayuda un poco a comunicarse y que se van ahí entendiendo. Fijan, fue como la única, o bueno, al menos que lo muestran directamente, que no le importó su forma de vestir, su peinado, nada, o sea, porque todas las personas, al menos en lo que pasaban, eran como, pues le hacían el feo por cómo lucía él físicamente. Ella se interesó desde un principio en él, en cómo, no sé, de dónde él venía, el por qué se vestía él así, se interesó en sus amigos, en cómo era su manera de vivir, en lugar de juzgarlo como él había contado en una parte de la película, cuando llegó ahí, que en Nueva York, entre 5 personas, lo golpearon y se burlaron de él por cómo tenía su corte de cabello y por cómo vestía él y pues su manera de hablar, porque pues en Nueva York no es como que acostumbren mucho al escuchar el idioma, el, pues nuestro idioma, o sea, el mexicano, como tenemos muy marcado el acento y cómo discriminan en esa parte, nos discriminan mucho. De que hasta le pedían fotos porque no les parecía común ver a personas así con este tipo de corte de pelo y la forma de vestir. Y, por ejemplo, también cuando él bailaba y ponía su música colombiana, la demás gente se quedaba como que sorprendida porque no era común escuchar eso allá. Y también discriminaban por el simple hecho de la ropa holgada, y decían, no, pues es de una pandilla, son personas malas. Y realmente no se tiene el derecho a discriminar a una persona por ser como es. No, y, o sea, e incluso con el simple hecho de pedirle una foto, siento que lo hacen ver así como que literal es un objeto, no una persona, así como eres algo exótico, o sea, así me explico, al menos a mí eso me parece como muy mala onda porque, pues sí, o sea, por lo que ya mencioné, no, o sea, es una persona y obviamente siente y sabe que lo están haciendo porque lo ven de una manera rara. O sea, desde el simple hecho, cómo lo quisieron entrevistar, cómo le quisieron hacer preguntas, el por qué él está vestido de esa manera y que tenían un blog sobre personas que como que no eran comunes ahí en Nueva York de ver en ese aspecto y cómo pues él nunca se avergonzó de dónde venía ni cómo se vestía él y cómo hasta a la muchacha le enseñó de dónde venía los videos con sus amigos, le describió cómo él vivía y cómo pues él trató de seguir adelante y como ella pues nunca lo juzgó y trató de darle un espacio donde él se pudiera sentir cómodo. Sí, o sea, muy bien él pudo, al momento de sentir como las miradas raras o los comentarios, los murmuros, pudo haber cambiado simplemente su manera de vestir, o sea, lo que lo hacía hacer él, pero no, o sea, como tú dices, él, o sea, tenía sus gustos bien definidos y sabía de dónde venía, y pues para él eso era como, pues su estilo de vida, así, o sea, así era él y no cambió. Y eso me parece muy importante porque siento que también estamos muy acostumbrados a que nos den alguna crítica o algo así que me parece ser constructivo y lo que hacemos es cambiar para encajar con la sociedad.
Sí, claro. Y, o sea, también otra cosa que me pareció impresionante fue por decir, vi Cindy la Regia, ¿ustedes también la vieron? Sí. Inclusión, Cindy es una persona que también es de Monterrey, pero ella vive en otro concepto totalmente diferente, es una persona privilegiada en todos los aspectos y se va para la Ciudad de México y pues nada que ver, o sea, a ella por decir la veían como que algo así super wow, top, porque pues cómo se vestía, cómo hablaba y en cambio Ulises, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo no entiendo de qué, por qué a él no tratarlo de esa manera. Y pues también siento que tiene mucho que ver el cómo tenemos muchos estereotipos en el cómo, pues para nosotros, cómo se vestía Ulises, actualmente es considerado como cholo, y tú ves a una persona así y es como la sociedad que te ha impartido esa idea de que tú ves a alguien así y es alguien peligroso. Y cuando tú ves a una persona como Cindy, tú lo que piensas es de que ay, es alguien con dinero, con privilegios, y tratas como de acercarte a esa persona sin siquiera conocerla, pensando que tiene un mejor carácter o mejor, o encaja mucho mejor en los estereotipos que pues Ulises, cuando pues puede ser todo lo contrario. Nosotros mismos nos hemos creado de que las personas con mucho dinero se visten así y la gente que es mala o asalta o roba se viste de tal manera, cuando en realidad no siempre es así. Es porque lo generalizamos. Como hay ciertas personas que sí se visten así y sí roban, nosotros decimos, no, pues todos, cuando realmente no es así. Nosotros nada más lo generalizamos. Y pues para mí, aquí en el tema de Ulises, siento que hace como mucho parecido en el cómo hasta incluso en nuestro propio México hacemos discriminación de nuestras propias raíces, como de las lenguas indígenas, en cómo pues con el tiempo se están yendo desapareciendo, y cómo pues con el paso del tiempo ya nadie las va a poder hablar, y cómo nadie se está interesando en poder seguirse comunicando y el poder seguir con algo que es prácticamente nuestra raíz y con lo que nos hemos ido avanzando, desarrollando, y pues así, o sea, como Ulises, o sea, la otra niña se intentó comunicar con él y buscó la manera, y aún así pues lograron formar una amistad, y es algo que siento que deberíamos hacer nosotros, interesarnos por nuestras raíces, incluso como en nuestro, o sea, aquí en México, como nuestra vestimenta que antes era la típica, ahora nada más lo utilizamos en el 16 de septiembre, en el Día de la Independencia, y como nosotros mismos nos sentimos, porque hay mucha gente que piensa como que, ay, o sea, no hay por qué usarla hasta el día que es, cuando pues, Sí, y no nos sentimos orgullosos de todo lo que tuvo que haber pasado para que nosotros lleguemos hasta donde estamos ahorita. Y como nosotros sí, o mismos sea, nos hacemos burla de que, ay, pues mira, tú tienes bigote, ¿por qué te pusiste el bigote? Ay, ¿por qué te rayaste? O que si el sombrero. Y todo, o sea, nuestra vestimenta, cómo nos vamos haciéndola de menos, cuando pues no debería de ser así. Y pues aquí ya entra también otra vez el tema de que cómo cómo otras personas se ríen de nuestras raíces y cómo nosotros también nos reímos de nuestras raíces, que son las lenguas indígenas y los pueblos indígenas. sí, claro. Con el simple hecho de decir, o sea, no reconocer que son lenguas, sino dialectos. Y con esto podemos llegar a la conclusión de que esta película, pues sí, es realmente una película muy controversial, no es al agrado de todo el público. Es una película con una lección real. Ya no estoy aquí, es como se dice, es una... No es como la típica producción violenta de narcotraficantes que siempre nos acostumbran a ver. Esta película es más bien un viaje interno, es un relato de emociones, es una historia que nos lleva a un significado muy hermoso cuando logras entenderlo, cuando logras comprenderlo. Nos enseña el lado humano, nos enseña el dolor, la nostalgia, el cómo es comenzar un lugar, el cómo es comenzar desde cero en un lugar nuevo, el cómo es irte adaptando, los prejuicios que se tienen, cómo la sociedad te obliga a pensar como ellos, a lucir como ellos, a lucir como el estereotipo que ellos tienen sobre nosotros. Es una película muy, muy hermosa.